Vamos a estar en Apocalipsis capítulo 1, pero vamos a Mateo 5 y vamos a leer el versículo 11. Mire, ¿sabes qué? Vamos a leer del 3 hasta el 12. ¿Qué les parece? Amén. ¿Me permite yo leer lo de la que tengo acá, la Dios habla hoy? No es una ofensa. ¿Cuál usted tiene? La Reina Valera. ¿Y don José? ¿Que alguien tiene la lenguaje actual? ¿Lo puede leer entonces, don José? Porque la suya es un poco más precisa. ¿No le molestaría? Doña Elizabeth, cualquiera de los dos. Mateo 5, vamos a leer del 13 al 12. Yo me quiero concentrar en el 2, en el 11 y el 12, pero vamos a leerlo desde arriba. Desde el 3, por favor. No, Mateo 5. Vamos a leer la lenguaje actual. Gloria a Dios. ¿Quién tiene la Reina Valera? 11 y 12, por favor, Marilyn, ¿lo puede leer? 11 y 12. Amén. Muy bien. Yo explicaba el miércoles pasado en la introducción a Apocalipsis que Apocalipsis se da en un momento que la iglesia está sufriendo persecución. Si usted no hace clip a eso, nunca le va a ver el sentido a Apocalipsis. En otras palabras, si Apocalipsis se da en un momento que la iglesia está siendo perseguida, la iglesia que está siendo perseguida es perseguida porque está desobedeciendo a Dios o porque está obedeciendo a Dios. Cuando usted lee Mateo 5, ¿qué dice Cristo? El día que tú sufras persecución, alégrate. Hay una gran pregunta que los seres humanos siempre se hacen. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué la iglesia sufre? Y exactamente hoy me llegó una notificación de un libro que se redactó preguntando si Dios tiene el control de todo, ¿por qué la iglesia sufre? Y el libro trata de 5 personas que están experimentando la condición de cáncer y son personas de fe cristiana que no entienden por qué están pasando por ese proceso. Porque siempre se nos ha dicho que Dios tiene el control de todo. Amén. Y nosotros como iglesia a veces creemos eso. Ahora, yo sí creo que Dios tiene el control de lo que pasa en la iglesia. Pero claramente el Señor nos dice que en este mundo donde estamos, y cuando Él está orando por los discípulos, dice, yo no te pido que los saques del mundo,
yo te pido que los guardes del mundo. Porque ellos tienen que estar en el mundo para brillar en el mundo. ¿En qué parte dice que las situaciones del mundo no van a afectar a la iglesia? Que las enfermedades que las personas experimentan no las van a experimentar los cristianos. ¿En qué parte del texto dice eso? ¿O en qué parte de la Biblia lo menciona? No lo menciona en ningún lugar. Son las enseñanzas que los seres humanos o las malas interpretaciones que las personas hacen del texto que tratan de proyectar de que las enfermedades, el dolor, la tristeza no llegarán al cristiano. Y usted tiene problemas porque usted tiene a Pablo que estuvo enfermo, a Timoteo que estuvo enfermo. ¿Y qué significa? ¿Que estaban en pecado? No. ¿Dejaron de hacer la voluntad de Dios a pesar de su condición? Entonces, ellos entendieron que no siempre Dios los iba a sanar. Y aquí hay otra cosa adicional que nadie la menciona. Cuando vamos al libro de los Hechos, la iglesia estaba compuesta de unos grupos en particulares. Las mujeres, las viudas, los niños, los esclavos y los enfermos. Y el libro de los Hechos dice que la iglesia cuidaba de los niños, de las viudas, de los esclavos y de los enfermos. ¿De quién es la voluntad que la persona sea sana físicamente o no? ¿Quién determina eso? Dios. ¿Cuándo Él lo quiere hacer? Cuando Él lo determina. Ahora, hay una enfermedad que todos hemos sido sanados, pero nadie la reclama. Y fue una publicación que yo leí esta semana. No la puse en el chat de la iglesia porque yo he hablado mucho a la iglesia sobre eso. Lo puse en la página de Facebook. ¿Quién la leyó? Sobre la muerte. No, eso yo lo puse el lunes. Fue un estudio de una persona que no es cristiana, que hablaba y decía que nosotros hemos visto la muerte como dolor y sufrimiento, cuando la muerte es un proceso natural, y que cuando tú estás consciente que la muerte es un proceso natural, tú vives más. Así que el saber que la muerte es real y que en algún momento nos va a pasar, pues entonces eso te da a ti el entendimiento de vivir de una manera correcta y balanceada. Y él aclara y dice, y yo no soy religioso, pero una de las cosas que la fe aclara es eso, que la muerte no es final, sino un proceso natural de la vida. Y él cuenta por diferentes partes del mundo que la muerte no es el final, sino es otra etapa, porque muchas personas han tenido un encuentro luego de la muerte. Y los que han regresado. ¿Qué dijo el Señor sobre la muerte? Yo la vencí, ¿por qué temes? Amén. ¿A usted lo leyó, Marilyn? Excelente. ¿Qué le pareció el reportaje? Cuando uno lee esas cosas, a mí el pecho se me hincha. ¿Por qué? Porque la Biblia está brutal. Ya el Señor no lo dijo. El Señor no lo dijo. Y el ser humano va y viene. Es como la finanza en Wall Street. Si tú quieres creer en eso, allá tú. Mire, pastor, pero vamos a hablar de Apocalipsis. Ya yo estoy en Apocalipsis, para que usted no lo está viendo. Los otros días, como a las 3 de la tarde, en el trabajo, pues hay una cafetera, todo el mundo aporta y hay un momento, pues ya ellos están mal habitados que yo a las 2:15 bajo a colar café. Pues regularmente yo voy a colar café. Cojo el lugar donde se pone la harina, lo saco y lo lavo. A mí me gusta lavarlo todo completo. Lo lavo con jabón, todo bien chuchi. Yo estaba haciendo lo siguiente. Yo cogía la harina y le echaba en el desagüe. Porque yo tengo un libro en casa
que dice que la borra de café ayuda a limpiar el mal olor que hay en el desagüe. El gerente me ve y me dice, Manuel, ¿por qué tú haces eso? Y yo empiezo a explicarle. Y él me dice, sí, pero aquí no lo puedes hacer porque esta tubería, lo que puede hacer es taparse, no lo hagas así. Y yo, pero ¿cómo va a ser? Yo, mire, yo leí esto y esto y esto. Le dice, no, Manuel, chequéate, pero eso me puede tapar la tubería y tú saques esta tubería aquí. Y yo, pues no hay problema. Me puse a leer, él tiene razón. Pues resulta que el libro que yo tengo se equivocó. ¿Sabe usted qué? Asimismo hay cientos de libros en las bibliotecas de ciencia que se equivocaron. La evolución, que el mundo era plano, la misma ciencia constantemente está. Yo recuerdo en una ocasión que decían que comer papitas fritas hacía daño, después decían que no, que era saludable, que beber mucho café hacía daño, después dijeron que no, que era saludable por la tinta. ¿Ves? La ciencia varía. Que el huevo que era malo, ahora resulta que no, que un huevo te ayuda porque es un colesterol que tú lo puedes trabajar. Entonces, ¿ves? Van y vienen. Pero cuando tú pones tu fe en la palabra, esa no cambia. Yo no necesito que un hombre que no le tema a Dios confirme lo que yo creo. No se equivoque. Yo lo que digo es que es bueno cuando la Biblia en su consistencia y en su cordura, el hombre se alinea. Y gloria a Dios por eso. Pero me da tristeza cuando los que tienen la verdad empiezan a divariar. Y Elizabeth lo sabe. Cuando yo una vez di un curso sobre la muerte, la gente se asustó. Porque el cristiano le tiene miedo a la muerte. Usted tenerle miedo a la muerte, usted está negando la fe. Y en Apocalipsis hay una iglesia que le ha perdido el miedo a la muerte. Y Dios le va a aclarar cualquier duda que puedan tener sobre la muerte. Porque están perdiendo su vida por ser fiel al Señor. Porque el Señor dijo que cuando tú eras perseguido y asesinado, alégrate porque Él está contigo. Y todos ellos estaban diciendo, Señor, pero ¿cómo es posible que tú permitas que a nosotros, que somos tu pueblo, nos pase esto? Y le puse hoy lo de la bestia. ¿Lo vio? Ese sí lo vio, porque ese le gusta, porque ese es fantástico. Y cuando yo empiece a explicar lo que estaba pasando ahí, usted se va a sorprender. Pero no vamos todavía para allá. Vamos al capítulo 1. Apocalipsis es una carta. Es una carta. Y los teólogos la dividen en varias partes. Primero, el prólogo, que es lo que vamos a leer hoy. En el capítulo 2 empieza el saludo a las iglesias. En otras palabras, al momento de escribirse Apocalipsis ya habían iglesias constituidas. Lo que quiere decir es que se estipula que ya el evangelio se había predicado en todo el mundo conocido. Amén. Y se formaron diferentes iglesias. En este momento histórico, que aproximadamente el 95 después de Cristo, la iglesia sigue sufriendo persecución. Apocalipsis se escribe en medio de una persecución rampante, donde los cristianos tienen que esconderse, donde el Estado está persiguiendo a los cristianos para matarlos. Pablo lo hizo no en nombre del Imperio Romano, Pablo lo hizo en nombre del judaísmo. Son persecuciones diferentes. Así que los cristianos empezaron a ser perseguidos por los judíos, descansan un tiempo de los judíos y luego los romanos empiezan a perseguir a los cristianos y cuando yo llegue allá vamos a ver el porqué. Amén. Vamos al capítulo 1. Vienen contentitos, sabrá Dios qué.
Amén. ¿Duda, pregunta hasta ahora? ¿Duda, pregunta hasta ahora? Antes de empezar a leer el capítulo 1. ¿Estamos viendo, José? ¿Tenemos respuesta para el sufrimiento del cristiano? ¿Cuál? Amén, perfecto. ¿Tenemos respuesta para el sufrimiento cristiano? Les sigo, pero en medio del sufrimiento, eso sacia su calma. Les digo algo, yo leí hace un tiempo un libro, que lo voy a buscar, lo tengo en casa, de C.S. Lewis. Estoy buscando el título en mi mente y no lo tengo. Pero es una narrativa de un hombre cristiano que perdió a su esposa por una enfermedad. Y el libro trata de cómo él no ha podido manejar la pérdida de su esposa cuando su esposa era una mujer cristiana, fiel y entregada al Señor. Ese es su dolor, el porqué. Y en la dinámica, C.S. Lewis se presenta como este amigo. De hecho, vamos a la realidad. Vamos a la Biblia. Job. Job perdió todo. ¿Cierto o falso? Y sus amigos vinieron donde él. Los amigos de Job tuvieron respuesta para el dolor de Job. Bueno, eso es cierto. Eso es lo que usted dice. Pero usted leyó lo que ellos están diciendo. ¿Qué ellos están diciendo? Ellos están basando en lo que es la tradición en ese momento. Ok. Ellos están trayendo lo que sucedería, o sea, lo que ellos asemejan, que es lo que les va a estar pasando a ellos. Pero ¿a quién están defendiendo los amigos de Job? A Dios. Entonces, ¿a quién ellos están defendiendo? A Dios. Jesucristo. Porque en el mundo tendréis aflicciones. Si eso no contesta tu dolor, es porque no tienes fe. ¿Cristo lo hubiese trabajado así? Ustedes saben que yo los amo, ¿verdad? Y cuando yo le cuestiono su fe, ¿sabes lo que decía Don Miguel cuando yo venía de camino para acá? A mí me gusta estar en una iglesia donde mi fe se me cuestione todos los días. ¿Sabe por qué? Porque si mi fe se desvía de lo que la Biblia dice, me pierdo. Yo quiero que se me cuestione para que yo pueda depurar lo que no pertenece a Dios y enfocarme en lo que sí pertenece a Dios. Y a ver a Dios presente en mi vida, a un Dios compasivo, totalmente de acuerdo. Y hay momentos que le pido disculpas, no hay respuesta para el dolor. No la hay. ¿Por qué estás sufriendo así? Yo no sé. Yo lo que quiero es estar a tu lado y acompañarte en este proceso y que tú sepas que yo estoy aquí para acompañarte. Y si lo que voy a hacer es llorar contigo, pues voy a llorar contigo, pero no tengo respuesta para lo que te está pasando. No la tengo. Es una manera de verlo. Yo creo que sí, que las adversidades, si nos aferramos al Señor, la adversidad va a sacar lo mejor de nosotros. Y Dios va a transformar eso para aumentar nuestra fe. Eso no va a variar. Pero no necesariamente vamos a ser sanos. Porque hay una enfermedad que el Señor nos sanó. Que la pregunté ahorita. ¿Cuál es esa enfermedad? La muerte. Nosotros somos sanos de la muerte. Eso no tiene autoridad sobre nosotros. Y si la enfermedad es el medio para yo ir a la presencia de Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios.
Y ahí la enfermedad pierde autoridad sobre ti. La enfermedad no te roba el gozo. Porque ya estás claro de que realmente, anyway, repito, la muerte es natural o no es natural. La enfermedad menos grave en la historia para mí es la que te conlleva la muerte. Hay enfermedades peores como personas que, por ejemplo, no tienen paciencia, que no tienen perseverancia, que son enfermedades literalmente silenciosas Que te van destruyendo, brutal. El otro día estaba hablando, bueno, ayer estábamos en mi casa, tengo una empleada nueva, y estaba diciendo que una de las cosas que ha fortalecido mi fe de una manera sobrenatural ha sido mi escuela. Amén. Bregar con los empleados. Yo antes decía, Dios mío, pero yo tengo 2 niños nada más. Entonces, cuando yo estoy con ustedes, yo siento que yo tengo, en vez de 2 niños, tengo 9 niños. Yo tengo que estar repitiendo las cosas, repitiendo. Y realmente eso era una enseñanza para ellos. Para ti. Era para mí. Porque ahora desde la fe lo ves de un punto de vista. No lo ves fuera, sino interno. Pero no se equivoque, o sea, estoy llevando la fe y esto es de hace 1 año y medio atrás. Amén, amén. No, tranquila. Todos pasamos por procesos que yo lo he dicho aquí en la iglesia. Los primeros 10 años yo perdí el tiempo en la iglesia. Yo lo he dicho aquí. Mis primeros 10 años en la iglesia fueron perdidos. Y me siento orgulloso también de eso. Amén. Como le estaba diciendo a mi esposa, nosotros los cristianos a veces no queremos entender cómo la palabra. Pablo dice Pablo, le está explicando que nosotros somos como los que no. No te desconcentres. Nosotros somos como los que no, como los humanos que el cerebro tiene una gran operación en nosotros y solamente operamos 1% bien mínimo. ¿Con quién fue que compartí eso contigo? Yo lo compartí en la iglesia, en el chat de la iglesia. La cosa es que el Espíritu Santo, Pablo habla de que tiene un gran poder y un gran papel en nosotros, que él lo iguala que nosotros tenemos la mente de Dios. Wow, amén. Algo sobrenatural con nosotros y a veces lo subestimamos. De acuerdo. ¿No entiendes? Y si lo ponemos en obra, mira, Dios te ha dado las herramientas para poder con todo lo que te rodea. No, sí, no te está diciendo que vas a ser Superman, pero te está diciendo, tú vas a sobrellevarlo porque Cristo también tuvo todo tipo de cosas. Lo que pasa es que te comprendo. Cuando la persona, como yo le decía a don Miguel, para usted poder entender esto, como decía hace un momento, tú tienes que estar en una comunidad de fe que constantemente cuestione tu fe. Porque si te dicen que está todo bien y que está todo chuchín, pues tú te vas por ahí. Entonces has sido mal educado. Porque te han dado la información de manera incorrecta. Porque cuando yo miro la Biblia y, por ejemplo, malinterpreto Isaías porque por sus llagas hemos sido todos curados, pues entonces la enfermedad no tiene autoridad sobre mí porque Cristo llevó las enfermedades en la cruz y la destruyó. Pero entonces, ¿por qué yo me enfermo? Sí, claramente dice eso, pero el texto no está hablando de enfermedad física, está hablando del pecado. Lo que yo predicaba el domingo, yo espero que usted haya entendido la predicación del domingo. Fue ibanada de una manera diferente. Dígame, Noemí. Compártala, por favor. Ah, la chuleta, en serio. Noemí, por favor, no se me contamine. Porque el marido suyo, ahora él ha dado con mi barba, pero él no ve la de él. Él está pendiente a la pajita que yo tengo aquí, pero las 5 vigas que él tiene ahí, él no las ve. No, 4 cuartos. Y cada vez que me ve me dice lo mismo, pastor, pero que afeítese esa barba. No sé qué le ha dado con mi barba. Espérate que me iba a decir algo. Dígame, mi. Por favor, dígalo ahora. Y entonces estábamos los dos aquí, cabeceando.
Entonces yo le dije, ay Dios mío, yo llevo pensando en la iglesia y estaba durmiendo de la silla y yo estaba igual. Pero no era por la predicación, era por el cansancio que tenía. Pero lo vieron luego. Alguna parte que se le va a ¿Sé qué? Ah, ok, yo lo chequeo. No, pero vean el de YouTube. Sí, yo te pasé el de YouTube. Recuerde que el de YouTube Él está masterizado. yo lo masterizo y corto la escuela bíblica. Porque yo soy el que me expongo, yo me expongo a los hermanos. Los hermanos yo los dejo en la página de Facebook, pero en el canal pues yo pongo la predicación solamente. Y es corrida. Hay cosas que de la predicación yo las corto. Los chistes que yo le hago a ustedes, pues yo los corto. Y quiero aclarar algo. Para la cuando usted ve una persona nueva que venga, que se está congregando, y le pregunta que por qué yo hago tantas pausas, explíquele que es una manera didáctica. Si yo predico corrido, como antes lo hacía, usted se ve en blanco. Porque el cerebro a los 17 minutos bloquea. Se funde. Por eso yo hago una pausa, hago un chiste de la chuleta, lo que sea, para que usted se ría. Eso fue un descuido. Y Rose sabe. Ustedes pueden ir a mi casa ahora mismo y yo le doy $100 si encuentro una chuleta en la nevera. Los voy a ignorar. Pues déjenme, por favor, compórtense. Compórtense. Yo hago esos comentarios para resetear la mente. Usted se ríe, se desenfoca de lo que yo estoy hablando y luego yo sigo con el mensaje. Entonces, estoy ahí un tiempo, vuelvo otra vez hago algo que lo saque usted del mensaje para que su cerebro lo pueda registrar. Y por eso muchas veces ustedes se acuerdan de la predicación o gran parte de la predicación luego, el martes, el lunes o lo que sea. Entonces, lo que usted hace es escucharlo, repasar por si algo se le quedó. Yo mismo le escucho nuevamente, yo mismo. De camino para mi trabajo, vuelvo y lo escucho, porque mientras yo estoy masterizando, yo lo que estoy viendo las partes y borrando. Pero yo mismo lo escucho. ¿Por qué se los digo? Porque así usted puede sacar lo mejor del mensaje. Dígame, Marilyn, y después Anthony. Y vamos para el capítulo 1. Bueno, pues te lo explico. Porque yo soy al revés. Yo soy la persona que tengo que estar enfocada. Si algo me distrae, me enfoco en el salón o hace un ruido como Y el de la línea. me desenfoco, me deslío, perdí el hilo, no me acuerdo de lo que yo estaba hablando. Entonces tengo que mirar a la libreta Ok. y mirarlo y buscar bien y decir, ok, vamos a seguir, pero que no estoy segura porque tengo que empezar a buscar mi mente A. Entonces, cuando usted hace eso y no hace que otro factor, le pasa lo mismo. Entonces, como que pierdo el enfoque y el hilo y no me acuerdo lo antes. Sí, le sigo. Entonces, tengo que, gracias a Dios por los videos, Verlo otra vez. Excelente. Pero en el momento, Pero esa es la razón. Y de hecho, permítame decirle que eso es una evidencia empírica. Que el cerebro nuestro, el nivel de retención del ser humano, del adulto, es de 17 minutos. El de un niño es de 3, 4 minutos. O sea, que Paola puede mantener los nenes ahí, pero tiene que hacer algo para que los nenes se mantengan mirándola. Si ella los trata como un adulto, los nenes se pierden. El cerebro se le va o pueden hacer otra cosa. Entonces, no se saca lo mejor del mensaje. Que yo a cierto tiempo ya tampoco Dime, Antonio. Pastor, pero mi duda es tanto una duda que no quiero aclararme eso porque eso, ¿sabes? Son cosas que yo he visto, la manera en que usted predica y, ¿sabes? La manera en que pone mensajes son diferentes maneras. Como se puede decir multifacético. El mensaje del domingo fue un mensaje pastoral, ¿verdad que sí? Sí, A la iglesia. sí, fue para la iglesia, no era evangélico. Tocó parte de evangelismo, pero es más pastoral. Sí. Pague los domingos regularmente es un mensaje
evangelístico, pero hay veces que lo que el Señor quiere hablarle a la iglesia, pues, No, y fue bastante entendido. es enfocado más en la Yo parte se lo dije a mamá, yo le dije, mamá, pastoral. eso es muy complicado, pero fíjate. No, el domingo me fui light. Últimamente, los últimos domingos me he ido light. Quizás porque, y le confieso, el canal secular me permite hablar un montón de temas que no tengo ya que tocarlo en la iglesia. Entonces lo saco del cerebro. Antes yo tenía una mezcla, y Elizabeth lo sabe, que yo empezaba a hablar de lo que estaba pasando en la sociedad, en el altar y política y todo el revolú. Y Rose se molestaba por eso. Entonces el canal se ha convertido en un escape para mí. Yo descargo allá todo lo que tengo que hablar sobre la sociedad y cuando vengo a la iglesia me enfoco en lo que me tengo que enfocar. Ay, tranquilo, porque te estoy consiguiendo un part-time en Canal 11. ¿Me sigue? Entonces, si usted quiere saber un análisis serio, pues usted va en Borí Hablamos TV. Dese cuenta que yo, de hecho, ahora mismo estoy tocando varios temas. Usted los ve y usted puede ser que esté de acuerdo conmigo o no. Pues claro, lógico, yo tengo la Biblia detrás, para que usted no lo ve. Porque yo tengo que luchar por qué, ¿qué leímos en Mateo 5? Por la paz. Yo tengo que luchar por la paz, aunque no se vaya a alcanzar, pero tengo que luchar por ella. Porque ese es el trabajo de la iglesia. Yo lo he cogido, yo lo he visto más para eso mismo. Orientarme de una manera más, ¿tú me entiendes? Porque es que tú sabes Sin que prejuicio, eso es sí, correcto, que sin mucho influencia morbo, externa. muchas cosas que No, verdaderamente- no. Y pues, en verdad, pues, Y número 2, no me interesa que esta es nuestra isla. Y de hecho voy a hablar pronto sobre una entrevista que le hicieron a Nayib Bukele. Yo sé que Paola me envió algo de él hoy. Pero Nayib Bukele, en una entrevista con alguien internacional, dijo que él antes de enfrentar a las gangas, que hubo un momento que estaba reunido con su gabinete porque los planes de trabajo que hicieron se viraron para atrás y explotaron, porque las gangas se pusieron más agresivas. Y él en medio de la reunión del gabinete dijo, tenemos que orar para buscar dirección para esto. En una entrevista internacional que va por más de 2 millones de personas que lo vieron, tuve que orar para buscar dirección de Dios. Y me di cuenta que era una lucha del bien contra el mal. La guerra nuestra en contra de las pandillas. Y lo que ustedes están viendo hoy de un país que y todavía no estamos ahí, él mismo lo dice, que se respira paz. Dice, no, pero los derechos humanos de los presos. Él dice, yo tengo que priorizar. Priorizo la violencia o la gente que quiere esforzarse y hacer lo correcto. Si usted compara mis cárceles con la nación norteamericana, pues claro que usted va a ver diferencia. Porque allá los presos van a fiestas, van a barras, contratan prostitutas, hacen 40,000 cosas. Aquí tú estás preso porque cometiste una violación y una falta y tienes que pagar por ello. Yo procuro el bienestar humano porque son seres humanos, no son animales, dice en la entrevista. Y hay un bienestar que hay que buscar, claro que sí. Pero yo tengo que priorizar la sociedad o estos grupos. Y yo escogí la sociedad. Y por eso estamos trabajando ahora para reforzar la economía. Yo lo voy a poner, ve esa entrevista, dura 1 hora y pico, se le va a parar los pelos. Porque él sin miedo lo dice frente a las cámaras. Yo puse la fe cristiana primero. Usted sabe que, y esto él dice, que yo te lo envié, que no es que nosotros seamos políticos, porque yo tampoco soy así, pero a mí lo que me gusta es que él puso a Dios primero. Y Dios está obrando, No ¿entiendes? le voy a decir más artistas o cosas que me gustan porque después te irá a hablar de eso en el canal y no me da crédito. Paola fue el que me plantó esta semillita de que primero fue Yesenia y ahora con Deja de estar diciendo nombres. Esta está igual que tú. Oye, va por el mismo camino que tú. Vamos a ver entonces a dónde está. Es mi hermana en la fe. Hay que tener algo de limón. Volviendo al tema de la iglesia. Ajá. Vamos. Voy a... Los primeros 3 capítulos son una carta. Sí. Del cuarto en adelante es una visión. Eso es muy importante decirlo. No, espérate, vamos. No, es una carta. Lo que pasa es que se distingue en 3 partes. El saludo, las cartas a las diferentes iglesias y luego viene el mensaje a todas las iglesias, que es la revelación. Sí, pero es una carta. Sí, eso es correcto. Pero vamos por partes. Pero lo estoy ibanando porque es una carta que se da en medio de una iglesia que quiere hacer la voluntad de Dios,
pero por hacer la voluntad de Dios está siendo perseguida. Ahora, se preguntan, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Dios? Porque la última vez que la iglesia vio a Dios, ascendió a los cielos en el libro de los Hechos y no se supo nada más de él. Pablo es el que habla de los cielos y que lo que vio no se le permitió hablar. Apocalipsis no se ha dado, así que Pablo no sabe de esa visión. Pablo habla de la segunda venida de Cristo, porque es lo que el Espíritu le muestra, pero Pablo no sabe cómo eso se va a dar. Yo quiero que usted comprenda eso. Se da a la iglesia de Tesalónica que está sufriendo persecución nuevamente. Así que todas estas cartas, por eso yo digo que si hay una carta de esperanza y de promesa, es Apocalipsis. Porque ahí se van a aclarar todas las cosas que el Espíritu venía dándole por retazo. Ahora Cristo dice, no, vamos a darle ahora toda la revelación completa para que los creyentes presentes y futuros se preparen y mantengan los pies sobre la tierra. Amén. Pero sí, por eso hay algunos teólogos que dicen que Apocalipsis lo que hicieron fue que unieron múltiples cartas y otros que dicen que no, que fue una sola carta que se divide en partes y se le envió a todas las iglesias de aquel momento. Amén. Vamos para allá. Capítulo 1. Yo lo voy a leer. Quiero leer. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió al ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. ¿Para conocer qué? La revelación. Apocalipsis es revelación. Se mueve el velo para mostrarle a la iglesia algo. Amén. Elizabeth Damaria escribió que ya doña Librada salió y que está en el cuarto. Gloria a Dios. No deje de orar por ella todavía. Hasta que no esté en la casa no podemos soltarla. Oye, aún cuando ya esté bien. ¿No? Jesucristo. Wow. Brutal. Amén. Vio que la fe tiene poder, hermano. Ok. Quien por su parte da fe de la verdad. Ok. Estas pinceladas son importantes. Juan está diciendo que él es testigo visual de Jesús y ahora está diciendo, esta revelación me la dieron a mí. Juan está confirmando que la revelación ha sido respaldada por él, así que esta carta la está escribiendo Juan. ¿Por qué Juan hace esa aseveración? Porque dentro de las iglesias se estaban filtrando falsos maestros, falsos profetas, diciendo que escribían de parte de Juan, de parte de Pablo, de parte de Pedro, cuando realmente ellos no habían escrito. Así que los apóstoles desarrollaron unas técnicas claves en conjunto con las iglesias que le iba a servir de señal de que esta carta la escribió Juan. Como lo hace Pablo. Tiene una manera de terminar su carta, la paz de Cristo está con ustedes. Única. Que las demás personas no podían identificarlo porque no lo sabían. Entonces, cuando la carta se le lee a la iglesia, se le lee a la iglesia lo que la iglesia debe de saber, no esos detalles. Así que ya de por sí estamos viendo que Apocalipsis está codificado por Juan. Y Juan dice, esta revelación me la dieron a mí. ¿Y a quién dice el texto que Dios envió? Un ángel. Que ya mismito vamos, cuando entremos a la iglesia, vamos a hablar sobre los ángeles, que yo una vez lo expliqué. Porque hay algo que es una realidad. Los ángeles siguen obrando a favor de la iglesia. ¿Usted recuerda que yo explicaba eso, Elizabeth? Usted tiene al Espíritu Santo que lo va formando a la imagen de Jesús. Pero hay ángeles que también lo guardan a usted. Muchas de ellas a favor de nosotros.
Pasa que el Espíritu Santo también gime, porque el Espíritu Santo trabaja con... Ok, eso es otro tema. Quédese ahí con el sabor. Quien por su parte da fe de la verdad escribiendo todo lo que vio. A saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee, dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Esa es la introducción. Así es como Juan empieza. ¿Dudas que tengan hasta ahora? ¿Duda? ¿Estamos? Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Cuando yo voy a hablar de las iglesias, pues yo le pongo el mapa donde estaban ubicadas las iglesias. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, el que era y el que ha de venir. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Qué representan esos 7 espíritus? Se representa la plenitud. Yo hace tiempo compartía con ustedes, cuando hablábamos, de hecho, del tema, de la creación, que porque la creación Dios las hace en 6, descansa en 1. El 7 significaba plenitud no solamente para los judíos, sino en el Mediterráneo. Los judíos lo absorben. El 7 es plenitud. Así que Juan está diciendo la profecía que se cumplió y ya está dada, enfocada en la salvación del hombre. Los 7 espíritus hace referencia a plenitud, que está en la presencia del Padre. Ya todo lo relacionado a la salvación está dado. Aquí no hay nada nuevo. Y no va a ser nada nuevo. ¿Me sigue? Ya está todo. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes a servicio del Dios su Padre. A él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mira que vienen en las nubes y todos los verán con sus propios ojos, incluso quienes los traspasaron, y por él harán lamentaciones todos los pueblos de la tierra. Eso está precioso. ¿Cuántos pueblos dice ahí que Dios tiene? Un pueblo, ¿verdad? Todos los pueblos de la tierra. ¿A quién le pertenecen? ¿Qué yo le he dicho a usted? El otro día Paola me hizo esa pregunta también. ¿A quién le pertenece la creación? A Dios. Pues entonces la creación sigue siendo de Dios. Él la creó y no ha dejado de amarla. Y cuando vamos a Génesis capítulo 6, que fue lo que nuestra hermana Marilyn citó la vez pasada, él dijo, no, la tierra no tiene que ser culpable. Mientras la tierra exista, ella no va a ser culpable por el pecado de los hombres. Porque, rayo. Hoy es miércoles. Pero es que estamos en Apocalipsis, no quiero tirarle esa bombita. Nos quedamos en Apocalipsis, no digo lo que iba a decir, ¿verdad? ¿Ah? No, Marilyn no quiere, después se distrae. Eso es algo que nos ayuda como que a acordarnos de esto. Después de algo, tienes que dar su canal si te quieres. Por explicar el resumen de abajo de YouTube. Dele pastor que se va el tiempo. De que haya enseñado, nosotros no caigamos a asimilar. Dios hizo al hombre. Le voy a dar esta visión teológica que existe, que no ha tomado fuerza por lo que representa, pero está ahí. Dios crea al hombre.
Yo explicaba el domingo que Dios nunca vio en sí, él no pudo comprender lo que el pecado había provocado en el hombre. Nadie me preguntó sobre eso. Yo pensaba que la iglesia me iba a vacorar sobre eso. Nadie preguntó sobre eso. Yo le dije a mamá que yo sabía eso, porque yo había hablado con ella contigo. Yo se hizo hombre porque él no sabía del pecado. Eso es correcto. Él nunca, para Nunca. poderlo asimilar y poderlo comprender hoy en día como comprende Cristo, tenía que hacer su mano. Si usted comprende eso, usted no hay quien lo aleje de Dios. Nadie hace eso. Por eso Pablo dice, cualquiera da su vida por un amigo, pero por un enemigo nadie. Pero nuestro Salvador lo hizo. Por eso es que nos ama, Dios mío. Dios creó al hombre. El pecado fue como una bacteria. Luego Dios tuvo que bregar con Caín. Luego de bregar con Caín, tuvo que bregar con Caleb. Y luego tiene que bregar con lo que el pecado está haciendo en la naturaleza. Así que de la misma manera que el hombre está aprendiendo a manejar el pecado, Dios está tratando de aprender a manejar con un ser humano colapsado. Y por eso cuando destruye la tierra, se da cuenta que juzgó de manera incorrecta la creación y dice, no, yo no te puedo juzgar a ti por el pecado de los seres humanos. Yo te voy a juzgar a ti por tu pecado y la creación se mantiene pura y yo seguiré trabajando con la creación. Por eso es que cuando vamos a la Torre de Babel, Dios ahora va a buscar la manera de cómo trabajar con el ser humano. Y él mismo dice, el hombre es muy frágil para yo contender contra él. Yo no voy a seguir peleando contra el hombre, porque el hombre no me va a comprender. Yo voy a trabajar con el hombre de otra manera. Y ahí es que los divide. Y luego más adelante, escoge un hombre para trabajar con ese hombre, que a su vez va a ser un ejemplo para las naciones, Abraham. Así que de la misma manera que el ser humano está lidiando con el pecado y la maldad, Dios ahora tiene que aprender a bregar con ese ser humano que ha colapsado. Porque no fue lo que él pensó, no fue lo que él planificó. Si nos damos cuenta de Abraham, nos damos cuenta que Abraham es quien ha querido entender eso porque él trabaja con pecadores. El ser humano completo colapsó. El ser humano completo se salió del diseño original que Dios pensó. Dios tiene que ahora empezar a trabajar con una vasija rota, con algo roto. Él no pensó eso para el hombre. Por eso hoy en día, mire, si nosotros como iglesia interna, y yo le pido disculpas, yo compro esa visión teológica. ¿Sabe usted por qué? Porque yo no veo un Dios que sí se equivocó. Porque es fácil culpar a Dios. No, yo no culpo a Dios. Yo veo una humanidad que ha perdido el enfoque de Dios, que ha dejado a Dios fuera de su vida y un Dios que está tratando de decirle, yo quiero ayudarte en tu vida. Yo quiero llevarte a que tú vivas como yo pensé la vida. Y como en este mundo, que lo vamos a ver en Apocalipsis más adelante, está colapsado, yo te quiero traer conmigo a mi reino. En mi reino. Pero quiero que vengas conmigo a vivir. Ven conmigo al huerto del Edén y te voy a dar las herramientas para que puedas entrar. Por eso es que cuando usted ve la ley que Dios le dio al pueblo, que tú le explicabas el domingo, Dios tuvo que decirle al pueblo cómo lo iban a adorar porque el pueblo no sabía. El pueblo no sabía cómo adorarlo porque estaban desenfocados. Porque en el huerto del Edén, ¿cómo Adán y Eva adoraban a Dios? En el huerto del Edén. ¿O no había adoración a Dios en el huerto del Edén? Había adoración, claro que sí, porque le estaban obedeciendo. Disfrutando de la naturaleza. Pues resulta que adoraban a Dios disfrutando y obedeciendo. Alaba. Y como eso se pierde, pues el ser humano está desenfocado. Perdió comunión con Dios, no sabe cómo adorarle. Así que va a buscar la manera de cómo adorar a algo supremo. Y ahí es que vienen todas las divinidades, basado en una necesidad humana. Y para Dios, bueno, estamos claros, ¿verdad? Que cuando llegan a la falda del Sinaí, se hacen un toro. Y yo he explicado lo que representa el toro.
El toro, de hecho, y se pone más interesante el bochinche. Porque el dios El de Mesopotamia, en algunas imágenes, algunos grupos lo identificaban con un toro, con un becerro, al Elohim. Y por eso cuando el pueblo de la mano de Aarón le hizo al toro, que fue el que venció a Faraón, el dios mesopotamio, él, ¿me escuchó, verdad? El dios el Elohim, ellos pensaban que era el becerro que había vencido a Faraón, y ellos no estaban adorando al becerro, ellos estaban adorando a Dios a través del becerro. Esa era la confusión. Y Dios estaba contento por esa adoración. ¿Qué le dijo a Moisés? Mira lo que tu pueblo está haciendo. Y es cierto, porque era un pueblo egipcio. Y Dios tiene que ahora trabajar con ese pueblo. Y buscar la manera de sacar a Egipto de ese pueblo. ¿Dios pudo sacar a Egipto de ese pueblo? Oiga la pregunta que le estoy haciendo. ¿Dios pudo sacar a Egipto de ese pueblo? No pudo. No pudo. ¿Qué tuvo que hacer Dios con ese pueblo? Murió en el desierto. Y entonces se hizo casi un pueblo nuevo. Y esa generación que hizo, volvió y perdió el norte. Pues Dios dio la ley. Y como la ley llegó a su fin, ¿qué tuvo que hacer Dios? Ahora yo te voy a ayudar a cumplir mi voluntad. Yo me voy a hacer hombre, voy a pasar el proceso que tú pasas y te voy a dejar a mi Espíritu Santo para que te forme a mi imagen. Te voy a dar un modelo humano a seguir porque tú no lo tienes. Te voy a dar mi imagen. Por eso tú y yo somos forjados a la imagen de Jesús. Por eso Juan dice, somos sus sacerdotes. Y tú te lo has dicho que somos una extensión. Pues claro, porque al ser una imagen de Jesús, somos el Ishach de Jesús. Somos representación de Jesús en la tierra. Y Él se glorifica a través de nosotros. Ese es nuestro trabajo. Amén. Mire, diga. Por favor, por favor. Pero Él ha intentado un montón de veces por arreglar la creación y siempre nosotros seguimos metiendo. Al ser humano. El humano sigue igual. No les pido disculpas, es que tenemos que separar la creación y la creación humana. La creación humana. La creación sigue su proceso. Sí, pero la creación humana sigue siendo igual de eterna. De acuerdo con usted. Pero ahora tiene una salida, que es Jesús. Y tiene una iglesia en la tierra que da testimonio de Jesús. ¿Y qué leímos en Mateo 5? ¿Qué tiene que ser la iglesia? ¿Qué tiene que buscar? La paz. Somos llamados a ser pacificadores. ¿Estamos haciendo eso? ¿O nos hemos rendido ante una humanidad terca? Y yo lo felicito por ese ejemplo, Juan Luis. Por eso que estoy explicando el entorno cultural donde se da Apocalipsis. Es una iglesia que está siendo víctima de la terquedad humana. Pero la iglesia no se rinde. La iglesia sigue luchando. Porque Dios nos manda a luchar. Hoy hablaba con un chico que le da la terapia a los residentes y hablaba de eso mismo con él, la terquedad. Y yo le digo, pero es que me parece que esto es generación, porque estos viejos de antes eran tercos, y Chacho. de donde salen, pues como estoy viviendo ahora con el mío. Pero, y esas generaciones, entonces, que estamos viviendo con la generación de ahora. Bueno, doña Elizabeth está viviendo lo mismo también, con doña Gloria. Y los anteriores a eso Los anteriores, eran peores. por eso es que digo. Yo, bueno, 100 años para allá. Bueno, vaya a la predicación del domingo pasado, cuando yo hablaba de Pilato. Que yo dije que Pilato era ¿qué?
Era un hombre que cuando decía azul era azul y no viraba para atrás. ¿Cierto o falso? Que Pilato era de lo que usted lo mataba en la jaya porque él tenía la verdad. Esos eran los viejos de antes. Son tercos y no cambian su parecer. No doblan. Y eso no es de Dios. Porque usted no es perfecto. Una persona así es una persona llena de dolor y totalmente llena de inseguridades. Por eso que a Dios se le da lo mejor. Ok, ¿quién define qué es lo mejor? ¿Tú o la palabra? Amén. Juan hace el saludo. Pero en el saludo, Juan va a dar algo de parte de Cristo. Amén. En la inspiración. Y el 6 dice, yo soy el alfa y la omega. ¿Por qué Cristo dice que Él es el alfa y la omega? ¿Ah? Él está citando el alfabeto judío. El griego también tiene el alfa y la omega. No. El judío mantuvo, esa pregunta te quedó brutal. Porque el judío mantiene el arameo, que el arameo proviene del árabe. Entonces, el griego proviene del helenismo, del mundo. Entonces, Cristo está diciendo, yo soy el alfa y la omega. Mirando sí el calendario judío, pero a la misma vez hablándole al mundo grecorromano. Yo soy el principio y el final. Yo soy la vida y la muerte. Eso es lo que significa eso. ¿A quién se le está diciendo eso? A la iglesia. La iglesia que tiene sus inseguridades y sus dudas. ¿Por qué estamos sufriendo? Usted me escuchó, ¿verdad? No, ¿por qué a mí? Gracias. Dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Usted sabe lo que Juan está diciendo ahí, ¿verdad? Inspirado por Cristo. El que era. Cuando se hizo mundo. Eso es correcto. Así que ya ahí la visión de los testigos de Jehová tiene problemas. Por eso los testigos de Jehová no tocan Apocalipsis. Porque ellos consideran que Cristo, Pablo de Simosata, fue posesionado. Y mire, olvídese de los testigos de Jehová. Están comprometidos porque el que te lleva al cielo es Cristo. Y si tú dejas a Cristo fuera, tienes problemas. Tristemente. Porque son personas bien afables y bien estudiosas de la palabra. Pero lamentablemente, pues. No, pero yo no lo digo en forma de burla, yo lo digo en forma de tristeza. Yo no me alegro por eso. Yo he tratado con ellos, lo que te digo, ellos dejan a Cristo. Fuera. Ahora mismo John, nene, pero él no sabe, gracias a Dios, la mamá. Y tú sabes lo que la mamá le dijo a él cuando él solamente le dijo, porque ya estaban teniendo una conversación gracias a la oración que se hizo. Ah, bueno, voy a visitar la iglesia del viejo, porque me ha tratado bien, me siento bien, posiblemente voy a hacer las cosas mejor, porque yo siempre le he dicho, porque tú lo hagas bien, Dios se va a encargar del resto. Amén. Porque es así, tú tienes que hacer tu parte. Tu parte, exacto. ¿Por qué pasa? Él le dijo, si tú vas a esa iglesia, tú vas a aprender el espíritu de Jehová, porque ellos son Jehová. Sí, ellos no usan a Dios. Tú vas a aprender el espíritu de Jehová. No te atrevas. El nene no vino. Él vaya por no vino nunca. No vino nada. Aquí le digo, no. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que para de Cristo todo por. Bueno, me discutió un momento dado y yo tuve que bajar la palabra del mismo Juan que dice porque dio a su hijo único, y Dios lo hizo encomendando a él a través de Cristo. Sin Cristo no hay entrada. Ese es el problema, no porque camino, no hay nada. Claramente Cristo dice, yo soy la verdad y el camino. Nadie
y nadie va al Padre si no es por mí. Se acabó. Y cuando Cristo está usando ahí la palabra Padre, se está refiriendo a la misma esencia. Los dos somos de la misma esencia. Él y yo somos uno. Porque luego más adelante le preguntan, pero muéstranos al Padre. Y dice, tanto tiempo llevo con ustedes y me piden. Entonces, ahora Dios pasión a mí. Aquí claramente le está diciendo, como yo a veces bromeo desde el púlpito para que usted se ría, porque yo cuando hablo algo del Antiguo Testamento, yo iba a decir Cristo. Porque la gente no está acostumbrada a ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Pero aquí claramente Pablo nos dice, hey, te aclaro que todo fue creado por Él y para Él y por Él. Entonces aquí Apocalipsis está diciendo, antes de que todo era, ya Cristo era, porque Él es igual que el Padre. Los dos son uno. Pero Cristo creó todo para Él. Dígame. Gracias por traer esa. Oiga, la felicito. La Biblia de los Testigos de Jehová se formó en los años 60 o 70 por Charles Russell, que fue su fundador años después. Hubo un debate legal por las sociedades bíblicas en contra de los Watchtower, la nación norteamericana, que es como ellos se llaman. Porque ellos tomaron la Biblia y la tradujeron y la dieron como revelación. Entonces las sociedades bíblicas cuestionaron esa traducción porque le estaban pidiendo cuáles fueron los agiógrafos que ellos asignaron para desarrollar la Biblia. ¿Qué conocimiento del arameo, del hebreo, del griego koiné tenían las personas que redactaron la Biblia? Y en los años 70, Frank Nork, que fue el que luego tomó al frente los Testigos de Jehová, que de hecho los Testigos de Jehová fueron los primeros en estar planificando cuándo el mundo se iba a acabar, con fecha, lugar y preciso, y hasta los años 70 estuvieron haciendo eso hasta que desistieron de estar con ese embeleco. Y en ese mismo año, si no me equivoco, 74 por ahí, Frank North tuvo que reconocer en el tribunal que esa traducción se hizo para consumo de ellos conforme a la palabra que ellos estudiaban y al mensaje que ellos llevaban. Y que ningún traductor especialista, ni en hebreo, ni en arameo, ni en griego koiné lo había traducido. Así que eso es una traducción exclusiva para ellos y de su fe. Y ahí tuvo que morir el caso de las sociedades bíblicas. Por eso las sociedades bíblicas no reconocen la traducción de los Testigos de Jehová como una traducción correcta. Se añaden que cuando ellos usan Génesis 1:1, ellos usan la palabra rema como en una de sus traducciones, que es la fuerza activa de Dios. Y por eso cuando usted lee la Biblia de los Testigos de Jehová, dice, y en el principio Dios creó el mundo y la fuerza activa de Dios enfriaba el mundo, para evitar usar la palabra espíritu. Y no reconocen a Cristo como parte de Dios, sino como un semidios, tomando en cuenta la visión de que Cristo no puede ser pecado, que es una visión gnóstica, que realmente Pablo no está peleando con los Testigos de Jehová, Pablo está peleando con los gnósticos, porque para el gnóstico es imposible que la carne pueda hacer sangre, porque la sangre es pecado. Entonces un Dios que es 3 veces santo no puede habitar en una humanidad pecaminosa. Y lo que están proyectando es un Dios lejano. No es un Dios que se ha preocupado por la creación, sino un Dios que quiere juzgar a la creación para destruirla. No es eso, lo que pasa es que ellos usan el pensamiento crítico. Y al usar el pensamiento crítico, cuestionan el texto. Y si usted no está teológicamente preparado para dialogar con ellos, ellos van a cuestionar lo que tú estás leyendo porque usted está aferrado a la Reina Valera. Y ellos le van a coger la Reina Valera y se la van a destruir. Pero cuando usted lo pone con otras versiones, ahí entonces la dinámica cambia. Número 2, cuando usted ve que se alteren, no pierde el tiempo. Pero una cosa como es, Dispara. ellos tanto que estudian la palabra, aquí va abajo, voltean la Biblia, la ponen de todos lados. ¿Y por qué? Cuando están en una... Ellos van a estudiar aquí.
Eso es correcto. Ni reciben transfusión de sangre. Pero cuando están en una reunión con sus familiares, beben y toman. Pero la mayoría de ellos nunca, tomando bien, Pero de verdad digo, que- porque yo tengo a mi tía, y a mi tío, hay otro que dura de todo hasta que se cae por la cuneta. Porque yo tengo una amiga. No todos, pero es lo que ella dice, pero la mayoría de las personas que hacen eso, muchas de las, porque ellos tienen mucho Bueno, eso lo complejo, podemos dejar para... mucha- Yo creo que podemos darle un estudio de religiones del mundo y por ahí podemos analizar la secta. Eso sí, porque por la iglesia católica también, porque sí. Ajá, la iglesia católica. Oh, espérate. También Yo confronté a uno de esos hermanos que está en otro lado. Juan 4.1 no nos dice que son nuestros hermanos. Yo los confronté cuando me empezaron a hablar de los 144.000 avances de la santa. Yo le dije, ustedes están perdiendo el tiempo. Sí, es cierto. Porque si son 144.000 y tantas personas que son ustedes están perdiendo el tiempo. ¿De acuerdo? Es cierto. Mira, yo tuve a un suegro. Tuve un suegro. Y ese suegro en la casa lo confrontó tanto que va a ver lo que los testigos no se pueden. Ok. Vamos entonces al texto. Lo sé, pero no. Lo sé, pero estoy tratando de evitarlo. Pero lo que quiero es que ustedes vean, porque estoy hablando del... Pero es que ella habla de las 7. Por eso, pero yo quiero que entiendan que el gnosticismo, Juan está hablando del gnosticismo y yo lo que quiero es que ustedes comprendan que podemos ver esto hoy con todos estos movimientos que hay a nuestro alrededor. Por eso los toco, pero... O sea, por ejemplo, los testigos de Jehová son una de las iglesias. ¿de esa? No, negativo. No. entran ahí. No, los testigos de Jehová estarían en el capítulo 8. Que niegan que Cristo era, que Cristo es y que Cristo no viene. Por eso ahí está. Por eso, pero no entren en esas 7 iglesias. Pero no voy a entrar por... Padre, Hijo, Espíritu Santo, la- No, ellos no creen en la Trinidad. Ella me dijo que sí. Yo estaba mal y que tenía que instruirme más. Sí, eso ¿Que ellos creen en la Trinidad? No, porque ella... No, ellos no creen en la Trinidad porque para ellos la Trinidad es una enseñanza egipcia. Ella está confundida. Pastor, pero Si su anciano se entera, la va a sentar y la va a tener otra vez doctrinándola. Ellos critican porque la Trinidad, según ellos, nace de las divinidades antiguo testamentarias, que no son, de hecho, y hay una realidad, no se de engaño. Cristo habla del Espíritu Santo, Cristo habla del Padre, pero también se cita el Shemaj. ¿Qué dice el Shemaj? He aquí Jehová uno es. Y eso es lo que los testigos de Jehová citan. El Shemaj. Por eso yo siempre digo que ellos son judíos confundidos. Vamos al texto, por favor. pasa el tema. Apocalipsis. Pasa el tema, ¿no? El que habla, ahora este La gente del canal le fascina estos temas de Apocalipsis. Como ve que yo doy tantas vueltas, se van, no aguantan. Qué lástima. Yo siempre dejo lo mejor para el final por eso mismo. Yo entiendo que estas 7 iglesias son iglesias de fe. No, de Cristo. ¿Verdad? Por eso le Sí, claro. No, sí, por eso le hago la aclaración a Paula. No, ahí los testigos de Jehová no entran. No, ahí no son falsos maestros ni malas enseñanzas. Son un poco de eso. Ok, por favor. Vamos a Apocalipsis capítulo 9. Versículo 9, perdón, gracias Elizabeth. Capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, hermano de usted y compañero en el gozo y en la alegría y en las bendiciones materiales, en los cajos, en los caballos, en el oro, en las prendas preciosas que Dios me ha dado. ¿Eso dice ahí? ¿Qué dice ahí? En el sufrimiento. ¿Por qué Juan dice el sufrimiento? ¿Por qué acababa de pasar Juan hace unos años atrás? En pasmo. Él recibió la revelación en pasmos. ¿Por qué fue
extraditado a Pasmos Como, eso fue como un castigo. por predicar la verdad. ¿Por qué más? Por sobrevivir del aceite ardiendo. A Juan lo pusieron en una olla de aceite ardiendo y sobresalió. Y cuando el emperador vio que este hombre sobrevivió a eso, lo dijo que no lo quería cerca de él. Así que las marcas estaban en Juan. Y Juan dice, yo estoy sufriendo por predicar igual que ustedes. Así es que hay muchos cristianos que les guste o no deben de entender que la marca para seguir a Cristo es el sufrimiento. Que es natural el sufrir por buscar de Cristo. Y Juan ahí está diciendo, aquel que ha sufrido junto contigo. En el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. ¿Qué dice Juan? Hemos sufrido como Cristo sufrió. Que yo leí en Mateo 5, bienaventurados aquellos que sufren por ser mis seguidores. En el día del Señor, no, perdóname, voy arriba. Y perseverancia que tenemos en unión con Jesucristo. Estaba en la isla de Pasmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Él estaba preso allí porque estaba robándole a las iglesias, engañando a los hermanos con la semillita milagrosa, como hacía Charles Russell, de los fundadores Testigos de Jehová, que cogió a la mujer y la dio por loca y la avergonzó frente al público, se divorció de ella y la dejó en la prángana. Ese es el fundador de los Testigos de Jehová, Charles Russell. Esa es la historia. O por allá el mormón, que recibió la revelación del ángel Turín, y como fue una revelación espectacular solamente para él, se decidió tener 12 mujeres. La mujer siempre víctima aquí de estas creencias. Y ya usted sabe. Y miren que se ha convertido. O él estuvo preso por ser fiel a ¿quién? A Cristo. ¿Y cómo usted es fiel a Cristo? Cuando usted muere como Cristo murió. ¿Usted está listo? ¿Cristo se negó a sí mismo, sí o no? Cuando yo tocaba Getsemaní el domingo, Cristo estaba contento con lo que estaba experimentando y se valentonó, dijo, dale, vamos para adelante. Estaba sufriendo. Y no tuvo que negarse a sí mismo. ¿Qué decía la humanidad? Sal corriendo. Padre, yo no puedo con esto. Mire, por eso yo le digo a usted no puede sacar a Cristo de la fórmula. Padre, yo no puedo con esto. Búscate a otro que lo haga. Entonces, ¿cuántas veces tú tienes que negarte a ti mismo? Renunciar a la ira, a la codicia, al rencor. ¿Sí? Pon la cara que tú quieras. Eso tenemos que hacer todos los días. ¿Sí? Eso no es de Dios. Vamos para allá. Dios te está hablando. Dios está formando su carácter con los frutos del Espíritu, como lo está haciendo conmigo con mi empleado. Está trabajando con mi pareja. Si ha trabajado con esta señora, que de hecho está igual colorada que tú, ¿ves? Que tiene algo que ver eso. Ah, entonces a ti fue Félix, que tú te pasaste el coraje y te pusiste colorado. A diferencia de la historia, tú dices, pastor, a diferencia de la historia de esta religión, en la de nosotros, la intentaron en que se... Sí, que cambia. Es que son matriarcales, también en Puerto Rico, la cosa cambia. Ok. En el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? El día que venga. Todos los días. Dispara. Pues entonces no diga título. Yo conozco una persona. Conocí una persona.
Ajá, ella predica. ajá. Pero ella predica martes y jueves y ella no predica domingo. Ella predica sábado. Sábado. Está desorientada. Porque está predicando a la luz del judaísmo. Nuevamente, cristianos confundidos que quieren ser judíos a la cañona. Pero estudió. No. Ella estudió. Pues no sé dónde estudió. No fue. No, quiero aclarar algo. Cuando usted ve, mire, en Puerto Rico, le voy a decir, Puerto Rico tiene 3 seminarios certificados y reconocidos. Tiene AMISPA, Seminario Evangélico y Seminario donde yo me gradué. Seminario Teológico del Caribe. Seminario Teológico de Puerto Rico. Está el Seminario Evangélico, está MISPA y la Universidad Teológica del Caribe. Allí se estudia hasta bachillerato. ¿En cuál? Esa es la que está por San John's. Allá. Ajá. Entonces, no hay manera que si usted pasó por esos seminarios, usted caiga en esa confusión. ¿Por qué? Pablo dice que todos los días son días del Señor. La iglesia empezó a reunirse el primer día de la semana, que era el domingo, porque fue el día que Cristo resucitó. Ahora, y hay una realidad histórica. ¿Quién constituyó que la iglesia se reuniera domingo? Fue Constantino. Yo pensé, Para contrarrestar los cultos paganos. Pero la iglesia se reunía el primer día. ¿Por qué? Porque en la tradición judaica era el Shabbatón, que es el sábado. El Shabbat. Tú tienes que respetar el Shabbat. Si tú quieres reunirte el sábado, porque es el día que la iglesia quiere adorar al Señor, no hay problema, usted lo hace sábado. Y el domingo usted lo ve como un día normal. Porque al final del camino, Pablo dice, te quiero aclarar, todos los días son días del Señor. Porque Cristo dijo claramente, ¿para quién se hizo el Shabbat? ¿Para Dios o para el hombre? Y que contestaron, pues para los hombres. Pues chévere, pues ahí se queda. ¿Me sigue? Ahora, si ese es el motivo de la doxología, no hay problema. Yo no la puedo criticar. Pero si la doxología es porque la iglesia se reunía sábado, es un disparate, porque la iglesia no se reunía sábado. La iglesia se reunía domingo. Pero quien lo constituyó como tal domingo fue Constantino. Y eso es una realidad histórica. Amén. yo pensaba, pastor, que lo habían hecho domingo a partir de Cristo, porque ¿sabes? como usted dice, los judíos hacían el sábado y pues Cristo abolió todo. Entonces, como dándole la primicia, el primer día de la semana, adiós. ¿Entiendes? No, porque yo creo Yo que, pensaba de hecho, quien desarrolla eso, ok, vamos a aclarar algo. Los apóstoles, ¿qué seguían celebrando? La ley. ¿Quién es que lo saca de eso? Pablo. No, Pablo. Porque aunque ellos vieron a Jesús como la esperanza, seguían guardando la ley. Y seguían yendo al templo, seguían haciendo las cosas del templo y reuniéndose el Shabbat. Jesús visitó el templo y respetó las fiestas. Totalmente de acuerdo. Pero es Pablo que dice, no, es Pablo que explica el sacrificio de Jesús y lo que representa, que ese sacrificio sustituye los sacrificios de los rituales. O sea, lo cambia. ¿Me sigue? Entonces, ahí hay algo nuevo para la iglesia. Pero si hay personas que quieren seguir mirando lo viejo, pues no hay problema, lo pueden hacer. Pero bien fundamentado, bien estructurado. No porque los judíos se reunían sábado. ¿Esa es la razón por la cual lo hacen? Ok, vamos para allá. Ok. Dudas que tengan hasta ahora. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, que podemos concluir que fue domingo. Oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. ¿Qué le está diciendo ahí a Juan? Escribe la carta que yo te voy a mostrar. Lo vas a escribir en un libro
que se va a convertir luego en una carta. Y escríbelo a las 7 iglesias y nombra las iglesias reconocidas en aquel momento. Ok, ¿qué era la iglesia? ¿Unas congregaciones de cristianos o estructuras? Congregaciones de cristianos. Los cristianos no tenían templo en aquel momento histórico. Esa era la iglesia, esa era la comunidad de fe. Y las menciona Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante. Paola, yo dije que hoy, sí, pero dije que Mira, mamá, mis dibujos son malos, pero mira, mamá, ya el próximo miércoles voy a usar las pantallas. ya lo busqué. Mamá, Excelente. se me pareció, yo dije, déjame ver, a ver si la pegué un poco. Bueno, como tú ves, así no hay problema. Semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que Juan ve la imagen, no la puede identificar. Ya hablábamos el miércoles pasado, que cuando Pedro ve a Jesús, que le dice vamos a pescar, no lo pudo identificar, porque no se le había mostrado todavía. ¿Me sigue? Y lo de Maús tampoco lo pudieron identificar, se dieron cuenta después. Así que Juan tiene una idea de la imagen de Jesús, porque se le parece al Hijo del Hombre. ¿Qué significa? Que Jesús mantiene todavía su imagen. Si Jesús era de 5 pies, está viendo un hombre de 5 pies. Pero yo me imagino que lo que no me permite identificar es que está glorificado, ¿verdad? Está glorificado y Él no se ha mostrado. Cristo tiene la capacidad de mostrar su gloria o es otra cosa, no es un fantasma, no. No, yo creía que era un fantasma. Llegará un momento que ellos pensaron que los fantasmas. Cristo tiene la capacidad de mostrarse porque ya está glorificado. Ya la humanidad queda a un lado. Tiene cualidades humanas en términos de su apariencia, que luego en un momento histórico Apocalipsis nos dice que hasta ahí llegó eso y vamos a ver otra cosa. Pastor, me imagino que Eso está brutal. Eso, exacto. Yo me imagino que eso tiene que ser ya, acuérdate que al principio era el verbo, solamente la palabra de Dios. Y al no permitirle hacer en su mano, ya él le dio un aspecto, porque eso es lo que... Así que en parte, bueno, por lo menos en la versión que yo tengo, Así que no estaremos él le dice que tiene un aspecto, ¿viste? diferente. Quiere decir entonces, Pastor, que si lo llevamos más allá y pensamos más allá, esas personas, esas religiones que lo muestran como, por ejemplo, como un caballo, no serán montados necesariamente por eso, sino que serán montados por la doctrina que están llevando. Eso es correcto. La enseñanza. Que se puede mostrar De diferentes maneras. Vestidos con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como una lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Yo quiero que usted comprenda esto. Él está usando símil, comparación. ¿Usted recuerda a Ezequiel? Dios le habló a Ezequiel con cosas que él podía entender. Aquí estamos viendo que Dios le está mostrando su gloria a Juan y es como Juan lo puede tratar de identificar, pero Juan no sabe todavía quién es. Juan es judío. Por tal razón, Cristo va a usar los elementos que Juan conoce para hablarle. ¿Bien? Por eso él dice que la túnica le llegaba hasta los pies, que tenía un ciño de oro, su cabellera lucía como parecía, que es el símil. Pero hay gente que rápido lo pone así. Respeta el texto te está diciendo cómo. Pero Pastor, pero ahí en la nieve. Juan, ¿en qué momento vio la nieve? Porque no la compara con las nubes.
No había nieve en Israel. Nevaba. Israel tenía una montaña alta que tenía nieve. De hecho, en los Salmos aparece. Sí, sí, porque Israel, aunque era caliente, las montañas altas hay copo. De hecho, de ahí es que el Nilo se alimenta de todas esas montañas y por eso cuando llega el verano, que otros ríos se secan, el Nilo se mantiene con agua. Por eso le decían el milagro del Nilo. Ese fue el mismo hombre que el domingo dijo algo espectacular allí detrás. Bueno, hermano, vamos a concentrarnos en el texto, por favor. E ignoren la desnudez de nuestro hermano. Por favor. Y sus ojos resplandecían como llamas de fuego. ¿Cómo? No es que eran llamas de fuego. Amén. Sí, era el brillo. Es lo que él está interpretando. Es la gloria que él está mirando. Sí, era una cosa Y es a lo que él lo puede relacionar. Sus pies parecían bronce de oro vivo en un horno. Y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas y en su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el del sol cuando brilla en todo su esplendor. Eso tuvo que haber sido una visión impactante. Mira lo que dice. Al verlo, caía a sus pies como muerto. Yo le decía el domingo. Cuando ve la gloria y el poder, colapsa. Su humanidad no lo podía resistir ni asimilar. le pasó a varios profetas En el Antiguo Testamento. Por eso Dios le está hablando a un judío. Juan no ha dejado de ser judío. Y la revelación se va a dar a través de los judíos de ese momento. Porque como dice Pablo en el capítulo 11 de Romanos, la palabra se le dio a ellos. Tú tienes la salvación porque en un momento ellos fueron los que Dios usó para dar la palabra y la guardaron. Es verdad que se perdieron, pero la guardaron. Ya Nidia me conoce y me da por loco. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Mire, ¿por qué Juan cayó al piso como muerto? Cuando vamos al Antiguo Testamento, cuando la presencia de Dios descendía, ¿qué pasaba con las personas que estaban en pecado? ¿Qué Juan está experimentando aquí? La Shekinah que entró en el templo y la Shekinah que se manifestaba cuando se hacía el sacrificio y si el sacerdote estaba en pecado moría. Juan pensaba que la gloria de Dios lo iba a matar. Noemí, espectacular eso. Y Dios no lo mata. Dios se acerca. La gloria de Dios se acercó a un hombre pecador e impuro. Si usted no entiende esto, Dios tenga misericordia de usted. Sí, pero pastor, ahí vamos a un poquitito, vamos a debatir. La manera en que Dios lo llevó a esa revelación no fue normalmente como lo transportó de una manera como Pablo también, ¿sabes? O en visión, o en sueño, o algo. No fue que fue humanamente allá arriba. Perdón. Sí, Dios le dijo, ven. también no te pregunto. Lógico. No fue físicamente porque su cuerpo estaba allí. Por eso. Su cuerpo nunca abandonó la prisión. Pasmo era una prisión. Pasmo no era una isla de vacaciones. Juan estaba preso. Y él no lo sacó de la cárcel.
Le dijo, ven. Hemos hablado que el cuerpo, que usted tiene la esencia suya. Claramente para el judaísmo no existe separación de alma, cuerpo y espíritu. Pero acá Juan dice que su espíritu, que para Juan espíritu y alma es lo mismo, espíritu y alma es lo mismo, fueron a la presencia de Dios. Y allá su alma, al ver la gloria del Creador, colapsa. Y esa gloria viene y se acerca a él para levantarlo. Un judío no puede creer que la gloria de Dios se acerca y no mata a las personas. ¿Podemos ver eso en el Antiguo Testamento? Sí. Cuando Dios está hablando con Moisés y Moisés quiere llevar a todo el pueblo para que tenga un encuentro con Dios, como yo quiero que usted lo tenga cada vez que yo le meto Biblia por ojo Biblia, por ojo, boca y nariz, para que usted sepa más de lo que yo sé. Eso es lo que yo quiero con usted. ¿Qué hizo el pueblo cuando Dios le dijo, pues que vengan? ¿Qué hizo el pueblo? Cogió miedo. Al escucharle el ruido, los truenos, el poder, y le dijeron a Moisés, no, habla tú, yo no. Y Dios dijo, ya que me rechazaron, pues está bien, que ninguno se acerque, porque el que se acerque lo erradico. Y aquí no ocurre eso. Aquí Dios se acerca y le pone la mano. No tengas miedo. Yo soy el principio y el último. Al principio le dijo el alfa y el omega. Aquí se lo aclara. Soy el principio y el último. Nadie viene ya a salvar al ser humano. Conmigo se completó el plan de salvación. Ya no hay más intentos. Ya no hay más revelaciones extrañas. Ya conmigo se cumplió todo. El que vive estuvo muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y de qué? Y del Hades. ¿Quién tiene la llave de la muerte y del Hades? ¿Y por qué usted dice que es el diablo que gobierna en el infierno? Se la dejamos así, don Juan Luis, para que duerman tranquilos. ¿Ah? ¿Ya te quieres ir? Pero, o como quiera que sea, tú sabes que verdaderamente Amén. ¿Está todo bien, ni bien? Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. En otras palabras, ¿quién está al frente y supervisando lo que pasa en las iglesias que dice que son cristianas? Jesús. Y prepárese porque luego dice que Él se mueve entre los candelabros. Él se mueve entre las iglesias. ¿Y por qué usted dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre? Y aquí Él dice que Él se mueve entre las iglesias. Su presencia está en las iglesias. Así que el que predica lo que no es, delante de Dios no tiene excusa, porque Él lo sabe. Dios está y sabe lo que se mueve en cada comunidad de fe. No solamente en cada comunidad de fe, en el mundo entero. Sí. Porque aquí que nos está diciendo, yo estoy entre las iglesias. Me muevo. Y tengo las iglesias en mis manos.
¿Cuál es la única institución que Dios creó con sus propias manos y con su propia sangre? La iglesia. Y aquellos que se pasan inventando que Cristo no murió, que Cristo dice, yo morí, yo estuve muerto, yo di mi vida y yo la tomé, pero yo estuve muerto, porque el pecado lo que causa es muerte. Las malas decisiones sobre tu vida que provocan muerte. Ahí lo dejamos. El próximo miércoles. Por eso, las personas del canal lleguen hasta el final. No se quiten. Porque a lo mejor yo siempre lo dejo para el final. Al principio, pues, te voy dando poco a poco. Y después los amarramos. Ese capítulo 1 es la base de todo. Yo quiero que usted comprenda eso. El capítulo 1 de Apocalipsis es la base de todo. Aquí claramente estamos viendo que el que está dando la revelación es Jesús. Ahora vamos para las 7 iglesias, porque hay una preocupación de parte de Cristo sobre las iglesias. Y vamos a ver cuando entremos en las iglesias que esa preocupación se sigue dando hoy en día. Así que usted no me venga a decir que con que usted se esfuerce por agradar a Dios es suficiente. Esforzarse no es suficiente. Hacer lo correcto es lo que Dios demanda. Esa pregunta le quedó espectacular. Los hermanos que nos están viendo, no es mi pregunta, que aunque eso se escribió para esas iglesias, no es mi pregunta si nosotros, en el tiempo profético que vivimos, estamos más cerca de ese cumplimiento. Cuando yo entre, yo estoy casi seguro que Juan creía que su tiempo había llegado. Teológicamente hablando, le voy a ser bien sincero. Toda generación de las iglesias considera que el tiempo está por cumplirse de la venida de Cristo. Toda generación lo reclama, que es como tiene que ser. Tiene que ser exacto. Estamos nosotros. Yo creo que sí. Cuando yo empiece a hablar de los sellos, vamos a ver el cumplimiento de los sellos. Hoy en día fue el 6º día donde se rompió el récord de calor en Puerto Rico. Y en México, República Dominicana y Florida. Imagino que California también, ¿verdad? Y cada día, de hecho, y todo esto, todos los científicos están de acuerdo que es producto del calentamiento global. Esto no es natural. Y no hemos tenido una condición como esta, aunque cuando vayamos a la iglesia nos vamos a dar cuenta que la iglesia experimentó unos cambios climáticos que para ellos eran señal de que Cristo estaba cerca. Que vamos a estudiar sobre eso. Pero mi parecer, si yo aplico Apocalipsis como tiene que ser, sin estar con fantasía ni nada extraño, e interpreto de manera correcta la apertura de los sellos, la naturaleza nos está enviando un mensaje. Cristo viene. Amén. Gracias, Marily. Te adelantaste, pero por ahí vamos. Vamos a, antes que habíamos pensado, bueno, los otros días estaba leyendo sobre la tuberculosis. Que en la nación norteamericana, gente muriendo por tuberculosis. Bueno, duda, pregunta que tengan hasta ahora, hermano. Dios les bendiga. Dejamos de una manera especial. No hay mayor promesa para la iglesia que Apocalipsis. Y la iglesia tiene un poder sobrenatural en la oración. Úselo. No tenga miedo, Dios le escucha.